Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Damos la bienvenida en esta mañana a la maestra Delia Iresine Bello Segura, analista del Sistema Sismológico Nacional. Y vamos a platicar con ella sobre este tema tan importante que es la actividad sísmica que se da aquí en el país y que también hemos visto recientemente en Querétaro algunos de estos hechos. Le damos la bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, primero queríamos preguntarle qué sucede muy particularmente en el caso de Querétaro. Tuvimos hace poco un sismo de 4 grados ahí en la zona de los límites con Guanajuato. ¿Es normal, es posible que se den sismos en la zona de Querétaro, en la zona centro, donde pues tenemos la idea de que no suceden este tipo de hechos? Sí, así es. Querétaro se encuentra dentro de lo que se considera la faja volcánica transmexicana. Dentro de esta faja tenemos algunos de los volcanes más importantes, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, el volcán de Colima, el Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca. Entonces, bueno, cuando se formaron tanto los volcanes como esta cadena de montañas, se formaron una serie de fallas. Estas fallas se encuentran principalmente dentro de los estados como son Guanajuato, en Querétaro inclusive también hay algunas fallas, en el Valle de México, aquí en la ciudad que hemos visto también gran actividad sísmica en los últimos años, es porque también hay estos sistemas de fallas, en Jalisco, en Puebla, fallas que no están relacionadas con la actividad volcánica. El detalle es que sismicidad de baja magnitud, es decir, hasta el momento no tenemos reportes de sismos de gran magnitud en toda esta región, sin embargo los hay. Son escasos, pero los hay, digo escasos en tiempo geológico. Ahora, mucho se ha generado también en la reflexión, maestra, si un sismo es predecible o no. Sabemos ya que no. Sin embargo, se incrementa la reflexión a partir de las últimas actividades telúricas, sobre todo que se resienten en la Ciudad de México, maestra. Sí, bueno, hasta el momento no contamos con alguna herramienta tanto matemática o tecnológica que nos permita predecir cuándo será el siguiente sismo. Es cierto que se están haciendo estudios, sobre todo ahora con esto de la inteligencia artificial, pero por el momento la Tierra es tan cambiante que es difícil poder llegar a predecir en este momento un sismo. Ahora es cierto que se ha incrementado actividad, como ya lo vimos en la Ciudad de México, pero podría estar más relacionado con el hecho de que durante largos periodos permanece inactiva. En el caso de la ciudad después del sismo del 2017 que ocurrió en la frontera entre Morelos-Puebla, hubo un incremento en la actividad, es decir, a veces se llegan a reactivar fallas cercanas a estos sismos que se dan de gran magnitud, y este fue el caso de la Ciudad de México e inclusive también para el estado de Morelos hubo un incremento en la actividad sísmica y en el estado de San Luis. Ahora, hay situaciones que pueden preocupar porque hay personas que se atreven, incluso investigadores que se atreven a decir que hay la posibilidad de que se dé un gran sismo en un tiempo reciente. Si bien no se puede predecir, pues sí hay esta posibilidad de que pueda haber un sismo. ¿Cómo prepararnos justamente para alguna situación que podría ser de un sismo de gran magnitud? Ok, bueno, es cierto, como bien indica, que después de varios estudios de la estadística de sismos que se han presentado en México, tenemos un registro histórico, hay zonas que se les considera como brechas sísmicas, es decir, donde no se han registrado sismos en los últimos más de 100 años. Una de ellas, por ejemplo, es la brecha de Guerrero, la brecha del Golfo de Tehuantepec, inclusive en Colima, el último sismo que se presentó fue en 1932, hablando de un 8.2 hacia arriba o de 8 hacia arriba. Hasta el momento no hemos tenido de estos eventos en esa región, entonces, bueno, sí cabe la posibilidad de que en algún momento podamos llegar a tener un evento de gran magnitud. ¿Cuándo? No sabemos. Ahora, ¿cómo estar preparados? Depende mucho del lugar. Por ejemplo, en el caso de ciudades como Querétaro o la Ciudad de México, es muy importante revisar que todas estas estructuras de tanto de pisos de más
de más de 4, de inclusive hasta 7 pisos, que sí hayan seguido el reglamento de construcción. En estados como Querétaro, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, somos ciudades que estamos relativamente alejadas de donde se dan generalmente estos epicentros de gran magnitud, como es en las costas de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca. Entonces es importante eso, tener un muy buen reglamento de construcción y obviamente que se lleve a cabo. Como población civil, bueno, ubicar cuáles son esos puntos de seguridad, que nuestras viviendas las revisen expertos, por ejemplo, pueden ser ingenieros civiles o ingenieros estructurales, y que nos indiquen cuáles serían las zonas en donde nos podemos ubicar. Lo mismo ocurre en los trabajos o en las escuelas. Recomendar a nuestros hijos que sigan todas estas recomendaciones, que no se las tomen a juego, porque si bien es cierto que Querétaro es un lugar donde no llegan a sentir de manera tan fuerte los sismos, bueno, puede llegar a ocurrir y es importante estar preparados. Y ahora, si me permiten tomarme todavía unos minutitos más, Adelante, en el maestra. caso de, esta es temporada de vacaciones y no sabemos si va a ocurrir un evento sísmico. Muchos vamos a las playas, ya sea a las de Puerto Vallarta, de Jalisco, en el caso de Puerto Vallarta, Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Escondido, Huatulco, etcétera, que son zonas donde hay sismos. Entonces, como turistas también debemos de estar preparados. Debemos de revisar la señalética, es decir, hacia dónde nos tenemos que ubicar en caso de que ocurriera un sismo y este pudiese llegar a ser tsunamigénico, es decir, podría llegar a ocurrir un tsunami. Entonces es importante ver todas estas señales de evacuación. Es decir, generalmente en este caso tenemos que ir hacia zonas altas, ya sea una evacuación en los edificios hacia los puntos más altos o en las zonas altas que están colocadas por protección civil. Y eso no lo hacemos, o sea, generalmente llegamos, disfrutamos del mar, pero no revisamos cuáles son estas rutas de evacuación cuando vamos a la playa. Y finalmente, maestra, si nos pudiese, por favor, referir, ¿es posible que haya actividad telúrica en sitios o en zonas donde no las ha habido antes a lo largo de los años? Sí, así es. Lo que pasa es que a veces pasan décadas antes de que ocurra un evento de magnitud considerable. Por ejemplo, en la región de Chihuahua, hace unos meses tuvimos actividad importante en Hidalgo del Parral, y ahí sí se tienen registros históricos de que ya en algún momento hubo un sismo de magnitud 6.2. Entonces, también en San Luis, inclusive en Nuevo León, también hay actividad sísmica. En Querétaro la hay, no es tanta, como les reitero. A veces pasan décadas antes de que vuelva a ocurrir un sismo, pero no se descarta la posibilidad. Si bien es cierto que en esta zona no se tienen registros de sismos de magnitud considerable, es decir, de magnitud superior a 6, sin embargo, bueno, nunca hay que descartar esta posibilidad porque las fallas existen, en el norte del país existen, y bueno, pues solamente hay que estar preparados. Maestra, se nos termina el tiempo. Le agradecemos enormemente que nos haya podido compartir este par de reflexiones y esperamos tenerla en un futuro inmediato. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a usted, maestra. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.